Reyes capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Y usted se va a encontrar con la historia de un hombre de Dios. Miren lo que dice. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mi rey, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Dígale a su vecino: Dios busca atalayas en medio del pueblo. Dele palmas a Dios y puede tomar su asiento. Mire qué interesante que el rey de Siria tenía guerra en contra de Israel. Pero mientras el rey de Siria, a muchos kilómetros de Israel, estaba planeando hacerle daño a Israel y darle una emboscada, esperarlo, atacarlo, agarrar los descuidados. Mientras él planeaba en su cámara más secreta, la Biblia dice que había un profeta llamado Eliseo, un hombre de Dios que tenía el oído puesto en el cielo. Y la Biblia dice que mientras el rey de Siria estaba planeando hacerle guerra a Israel y estaba planeando ponerle una emboscada, la escritura relata de que Eliseo estaba escuchando todo a kilómetros. Ahora, por eso dije al principio que Dios busca atalayas en medio del pueblo, porque si el profeta Eliseo no hubiera estado en el pueblo de Israel, si el profeta Eliseo no hubiera estado con el oído conectado al cielo, Israel hubiera caído en la emboscada. Usted puede notarse que ningún otro pudo escuchar lo que hablaba el rey de Siria sola, sino que solo una persona. Diga conmigo: el que estaba conectado con el Señor. Ahora, ¿qué es el significado de atalaya? El significado bíblico de atalaya se refiere a aquellas personas que se dedican a vigilar, a proteger a las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas, huertos, para vigilar y representar sobre todo la vigilancia. Ese es un atalaya. Un atalaya es aquel que está vigilando. Ahora, nótese esto. En los tiempos antiguos, los atalayas, cuando era en tiempo de guerra o en los reinos, había una torre, y arriba de esa torre estaba el atalaya. Y el atalaya vigiaba por todos lados para ver si venía el enemigo. Y cuando venía el enemigo, el atalaya lo que hacía era que avisaba, precavía al pueblo que se acercaba el enemigo para hacerle guerra. Entonces vemos nosotros que el trabajo del atalaya es aquella persona que está pendiente, viendo por dónde entra el enemigo, por dónde viene el enemigo, y cuidando y protegiendo al pueblo. Ahora, nótese esto. Eso es lo que significa atalaya. Una persona que está con los ojos abiertos, sin descuidar un segundo, un minuto. Miren lo que dice. Eliseo era un profeta conectado a la presencia de Dios, y por eso se le eran revelados los secretos más ocultos que el enemigo planeaba para atacar a Israel. Pero siempre el profeta estaba como un atalaya entre el pueblo de Dios. Nótese esto. Dije al principio que los atalayas son los que estaban arriba de una torre, los que estaban viendo y vigilando por dónde venía el enemigo. Eso es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, Eliseo era uno de los atalayas poderosos en ese tiempo. Nótese que mientras el rey estaba planeando hacerle daño a Israel, el oído de Eliseo estaba en la cámara más secreta del rey, porque Eliseo era un hombre que estaba conectado a la presencia del Altísimo. Mire esto. Hay muchos factores por los cuales el enemigo puede entrar a la vida del ser humano, pero muchas veces entra por un descuido.
Muchas veces el enemigo toma ventaja por un descuido, por una puerta que nosotros le abrimos, y él toma ventaja y puede introducirse a la vida. Puede destruirnos todo por completo. Ahora usted nótese que dice que cuando tenían guerra había un problema que el rey de Asiria no podía controlarlo, y era que entre el pueblo estaba un hombre ungido, un hombre poderoso en Dios, alguien que estaba conectado al cielo, alguien que estaba pendiente, que aunque el pueblo de Israel estuviesen en pecado, él estaba siempre conectado al cielo y sabía de que él se movía por una misión que Dios le había dado en esta tierra, y era estar conectado hacia el cielo. Por eso el oído del profeta Eliseo estaba conectado al propósito de Dios. Ahora, quiero dar tres principios para ser un atalaya de Dios. Tres principios para poder nosotros movernos. ¿Quién es un verdadero atalaya? Porque ¿cuántos saben que la iglesia está en guerra 24/7? La iglesia siempre está en guerra. Usted y yo siempre estamos en guerra con el enemigo. Entonces necesitamos atalayas que puedan cubrir las espaldas de aquellos que están dormidos. Hello. Las espaldas de aquellos que necesitan despertar. Un atalaya es aquel que avisa, que despierta a otro y que dice: el enemigo se acerca y hay que prepararnos para la batalla. Tres principios. Necesita estar conectado a la presencia de Dios. Eliseo, si tenía algo diferente a todo el pueblo, era que Eliseo estaba conectado a la presencia de Dios. Nótese que la Biblia dice que Naamán le dijo el rey de Naamán: yo te voy a escribir una carta y le voy a enviar al rey de Israel para que él pueda sanarte de tu lepra. Y dice la escritura que la carta llegó en manos del rey de Israel, y ¿sabe qué pasó? El rey se enojó. El rey se enfureció porque él no estaba conectado. El rey se enojó tanto que pensó que el rey estaba provocándolo en guerra. Quería hacer guerra con él y lo estaba provocando. Pero de repente llegó oídos al profeta Eliseo, el que estaba conectado con Dios, y le dijo: tranquilo, díganle al rey que aquí hay en casa hay profeta de Dios que sabe lo que Dios tiene para este pueblo. Le dijo: aquí en casa hay alguien que está conectado aunque otro no esté conectado. ¿Cuántos están conectados con Dios? Ese es el principio de un atalaya. Estar conectado con la presencia de Dios. Estar conectado sabiendo y poniendo el oído allá arriba y quitándolo de aquí abajo. ¿Alguien me está escuchando? El trabajo del atalaya, el principio número uno, es que necesita estar conectado a la presencia de Dios. Mire, siempre el profeta Eliseo era la frase: vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre Eliseo usaba una frase, y siempre él usaba la frase: en cuya presencia ¿qué? Estoy. Si hay algo que lo hacía diferente a todos y lo convertía en una persona capaz de ser un atalaya del pueblo, era que estaba conectado a Dios. Si hay algo que lo hacía diferente a todo, era que a pesar que el pueblo le dio la espalda a Dios, Eliseo estaba mirando de frente al Altísimo y diciéndole: Señor, tú eres mi protección, tú eres mi refugio, tú eres mi Señor, y yo me conecto a tu presencia, a tu gloria. Y Eliseo se conectó a la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy esta noche sirven como atalaya delante de Dios y delante del pueblo y le dicen al diablo: tú no te metes por ningún lugar, sino que aquí está alguien ungido de la presencia de Dios? Hay alguien que puede discernir lo que el enemigo esté trayendo a tu vida y a la vida de la casa de la iglesia. Entonces vemos nosotros que uno de los principios es: necesita estar conectado a la presencia del Altísimo. Según de Reyes 3:14, la palabra que dije que Eliseo usaba, él demostraba esa conexión que había entre el profeta y la presencia de Dios. Si no hay una conexión entre usted y la presencia de Dios, una conexión divina, no estamos en nada. Dice según de Reyes 3:14, y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia ¿qué? En cuya presencia ¿qué? Estoy. Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Este es un hombre conectado, en cuya presencia estaba. Mientras todos se desconectaban, mientras todos estaban apagados, mientras todos se preocupaban por las crisis, mientras todos estaban preocupados por lo que venía, porque los pueblos, los reyes vecinos los sitiaban, mientras todos estaban preocupados por lo que iba a acontecer, había un hombre que decía: en cuya presencia
estoy. ¿Cuántos pueden decir esa palabra esta noche? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mientras usted se mantenga conectado a eso, usted está en victoria. Mientras usted se mantenga conectado a la presencia del Altísimo, no hay diablo que pueda detenerlo y no hay diablo que pueda detener la casa del Rey. Porque cuando hay gente conectada a la presencia y la gloria de Dios, no hay diablo que pueda resistirlo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero lo que Dios necesita es gente conectada, gente que puede estar siempre apegado a Dios. Entonces vemos nosotros, estar conectado a la presencia de Dios nos mantiene al tanto de las artimañas que el enemigo levanta delante de nosotros. Como siervos del Señor no nos debemos de descuidar. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de procurar siempre, no descuidarnos. Porque mientras usted duerme, el enemigo no duerme. Cierto es que él no puede estar en todos lados, pero tiene todos sus secuaces en todos lados. Hello. Mucha gente dice, bueno, si el diablo no es omnipresente, él no está en todos lados. Sí, pero él tiene todos sus demonios regados en el mundo. Él tiene sus secuaces, él tiene su gente, aunque no esté en todos lados, pero todos le reportan a él. Entonces es necesario y menester de que los atalayas estén conectados y no se descuiden de esa conexión. Porque mientras nosotros dormimos, el diablo está trabajando y maquinando. Mientras nosotros descansamos, ¿cuánta gente ha dicho, yo me voy a tomar un descanso espiritual? Yo he oído a mucha gente eso. Me voy a tomar un descanso, y hasta el día de hoy no los he podido ver del descanso. Yo tengo familiares que dijeron, yo me voy a tomar un descanso. Óigame, pidiéndole descanso a Dios. Si en Él descansamos, hello. Si Él es nuestro descanso, le pedimos descanso. Entonces, usted ha oído la palabra de gente que dice, bueno, yo me voy a tomar un break y no voy a asistir a la iglesia, no voy a asistir a la casa de Dios, no voy a orar, no voy a ayunar, no voy a hacer nada porque estoy en un receso. Óigame, si Dios es nuestro descanso, Él es nuestro hombros para que nosotros podamos descansar, no podemos nosotros darle tregua al diablo, sino que tenemos que estar conectados 24/7 de la tierra a la presencia de Dios. Hay gente que tiene que orar media hora para conectarse, y dígale a su vecino, yo estoy conectado 24/7. No necesito conectarme 30, 40 minutos. Si yo voy 40, una hora a orar, es porque le digo gracias por tu conexión, gracias por lo bueno, gracias porque has estado conmigo. Dios no está solo en la oración, Dios está contigo en todos lados. Cuando estás durmiendo, cuando estás descansando, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes una conexión divina con el Señor. Entonces es importante que nosotros no nos podamos descuidar. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí. ¿A quiénes tenemos que estar atentos? A Él. Dice, pueblo mío, y oíd, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Nosotros no podemos descansar. Nosotros tenemos que estar conectados, atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos y conectados a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, a lo que Dios quiere decirlos a nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos entender que un buen atalaya, levante su mano conmigo, diga, yo soy un atalaya. Ese es el trabajo nuestro. Y el trabajo del atalaya es que usted esté conectado, que usted esté conectado con el Señor. Si usted no tiene la conexión con Dios, usted en vano vigila. Porque la atalaya, el primer principio es que usted se conecte. El profeta Eliseo dijo, en cuya presencia estoy conectado a Dios. Y estos profetas, usted miraba el profeta Elías. El profeta Elías mandó 3 años y 6 meses que no lloviese, y no llovió, porque había una conexión divina. Y Acab quiso reclamarle a Elías, y Elías le dijo, no, permítame, Señor, aquí usted es el que trajo la hambruna, no yo. Hello. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está conectado no le tiene miedo al diablo. Acab quiso amenazar a Elías, y Elías le dijo, tranquilo muchacho, porque el que llamó la hambruna es usted, y el que tiene la unción de Dios soy yo. ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted camina bajo la unción y conectado a Dios, Satanás se le puede parar enfrente, pero él no va a poder tocar su vida, porque usted está rodeado por la presencia del Altísimo. ¿Sabe que hay algo que a mí me sorprende? Que los demonios, cuando miraban a Jesús, se postraban. ¿Sabe por qué se postraban? Porque él andaba cargando la unción del Santo, porque él andaba ungido, porque no estaban parados delante de cualquier
cualquiera, sino del Altísimo. Alguien me está escuchando. Y la Biblia dice que Él se te metió a ti hasta en los huesos. La presencia de Dios es el mismo Señor. Alguien me está escuchando. Y Él está dentro de ti. Y cuando el diablo te ve a ti ungido, Él sabe que no puede tocarte, porque hay una conexión entre Dios y tú. Y el diablo no puede tocar a Dios. Él puede tocar tu carne, Él puede tocar todo lo que tú tienes material, pero no puede tocar lo que le pertenece al Altísimo, porque Él está en ti, Él mora en ti, Él camina contigo y Él va contigo donde quiera que tú vayas en esta tierra. Yo no sé si alguien está conectado hoy, pero Dios quiere un pueblo conectado a Él para ser un atalaya de Dios. Número 2, ponen alerta al pueblo de lo que el enemigo está planeando. Mire esto. La Biblia dice que todos tenemos dones, ¿o no es así? Todos tenemos dones espirituales. Sea el don que sea, todos lo tenemos. Pero los dones no son para beneficio suyo ni mío. Son para beneficio del pueblo. Son para beneficio del pueblo. Entonces, cada vez que Dios te alerta de algo, es para que tú alertes al pueblo de Dios. Es para que tú pongas en alerta al pueblo de Dios. Es para que tú hables y pongas alerta lo que el enemigo quiere hacer en contra del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pone en alerta al pueblo de lo que el enemigo está planeando. Ese es uno de los principios de un atalaya. No solo mira, no solo vigila, sino que avisa y pone en alerta. Pone en alerta. Un atalaya, cuando mira venir el enemigo, tiene que alertar al pueblo de lo que está aconteciendo para que el pueblo se prepare. ¿Qué es lo que hace un atalaya? Pone en alerta al pueblo, ¿para qué? Para que el pueblo esté listo. Miren lo que hizo Eliseo. Habló con quién, con el rey, y le dijo: allá están planeando hacerte una emboscada. Cambia tus calles donde tú caminas, porque te están preparando la emboscada. Dice que el rey siempre cambiaba sus calles y el enemigo nunca pudo atacarlo. ¿Sabe por qué no lo pudo atacar? Porque había un atalaya que alertó al pueblo. Hello. Había alguien que había puesto en alerta al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué Dios trajo este mensaje esta noche? Porque Dios quiere que los atalayas se pongan a trabajar. Porque cuando Dios te muestra algo, es para que alertes al pueblo y alertes en la persona que Dios te mostró. ¿Sabe que a mí me da risa que hay gente que dice: yo vi venir al diablo sobre el hermano? ¿No se ha fijado eso? Que cuando a alguien le pasa una desgracia o cuando a alguien le pasa algo, siempre sale uno o dos que dicen: yo lo soñé, Dios me lo mostró en una visión. Pues Dios se lo mostró, ¿y por qué no avisó? Pues yo vi. Sí vio, pero ¿por qué no avisó? ¿Alguien me escucha? Y Eliseo, cuando escuchó que el rey de Siria estaba tramando darle una emboscada a Israel, lo primero que hizo fue donde el rey y le dijo: señor rey, allá están planeando una emboscada, prepare al pueblo y prepárese usted. Y ¿sabe qué? Los sirios no pudieron atacar al pueblo de Israel. Es más, la Biblia dice más adelante de que los sirios tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque Dios los hizo correr, porque Dios los hizo que huyeran. ¿Por qué? Porque hay promesa en medio del pueblo de Dios, pero necesitamos atalaya que preparen al pueblo y que avisen al pueblo por donde el diablo viene, para que el pueblo se prepare, como dice Efesios capítulo 6 verso 10, con las armas espirituales en Dios. Dios nos dio armas para que nos preparáramos y las usáramos en contra del enemigo, pero necesitamos gente con principios en la casa que avise y alerte lo que Dios muestra. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero si hay alguien, yo por eso dije de un principio que hay gente que miró, hay gente que Dios le mostró, que Dios le dijo, pero no avisó y pasó la desgracia. Diga conmigo: yo no va a pasar eso conmigo. Cuando Dios me muestre algo, yo voy a alertar para que el pueblo se prepare y para que el pueblo pelee con las armas espirituales. Cuando usted mira venir al diablo, lo primero que hace, avise: pongámonos en ayuno, pongámonos en oración, porque el diablo no entra, y si entra lo sacamos para afuera. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y si el diablo entra, lo echamos para afuera. Entonces es necesario que los atalayas estén listos y preparados para poder alertar al pueblo. Por eso dijimos que un atalaya era el que estaba arriba de la torre. Miraba venir al enemigo y sonaba el enemigo, y todos se alistaban. Mire qué tremendo lo que hizo Nehemías y Esdras. Dice la escritura que cuando ellos construyeron los muros
Lo interesante fue que el pueblo se cansó, porque el cansancio va a entrar tarde o temprano. Usted y yo nos vamos a cansar un día, tiene que llegar. Pero si hay algo que hizo este hombre, dijo: vamos a poner por familia, y van a vigilar unos y otros van a trabajar. ¿Qué se llama eso?